Bueno, la saludo a la señora, hasta luego, la señora Margarita Stolbizer, diputada nacional. Hola Margarita, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, buen año para todos ustedes. Muchas gracias igualmente. Bueno, ¿cómo evaluás estos primeros días de un gobierno nuevo? Un gobierno que llega, a ver, sin los partidos tradicionales, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, separaría, digamos, lo que tiene que ver con la legitimidad pública, la legitimidad social que el gobierno tiene, la expectativa positiva que esto ha generado en mucha gente en realidad. Y eso, nos guste o no, es un condicionante también para nosotros. Nos paran todos los días en la calle, la familia, lo que nos dicen, no pongan palos en la rueda, tienen que ayudar, ¿no? Yo le pongo a esto algunas reservas. Una primera es que ellos están demasiado subidos en un porcentaje de votos como si su legitimidad fuera del 56%, cuando en realidad los votos reales que obtuvo Milei fueron el 30%, claro, que son los votos que obtuvo en la elección de octubre, y es lo que queda demostrado en su debilidad o su fortaleza o su limitación en el ámbito parlamentario, ¿no? Ahora, nosotros no negamos que hay una legitimidad, por supuesto, y esto implica para el resto decir, bueno, nosotros tenemos voluntad de cooperación. Ahora, ¿de qué manera se expresa esa cooperación? Y yo digo gráficamente con la Constitución en la mano. Claro. O sea, yo estoy dispuesta a ayudar en la medida en que esto no implique violentar la Constitución, como a mi juicio existe dentro de lo que es el DNU. Exacto, ahí va, ahí quería ir con la segunda pregunta. Cuando tuviste en la mano el DNU, ¿no? Con una gran cantidad de regulaciones, que a lo mejor algunas puede ser que sean necesarias. La cabeza. Claro, pero digo derogación de leyes, cambios laborales, digo... Sí, a ver, el DNU no resiste un test de constitucionalidad. Sin avanzar sobre los contenidos. Yo tengo reservas sobre los contenidos también, pero en realidad lo que se evalúa en este momento es si cumple con los requisitos de la Constitución, que son la necesidad y la urgencia. No lo hay cuando uno empieza a mirar los temas que están incluidos en el DNU, y mucho menos lo hay cuando el propio presidente en simultáneo convoca al Congreso a sesiones extraordinarias, y el Congreso en su conjunto le hemos dicho, mande todo como proyectos de ley, que estamos dispuestos a trabajar en sesiones extraordinarias, evaluar todo y acompañar aquello en lo que se pueda. Por lo tanto, no había ninguna razón para un DNU si el Congreso está convocado a sesionar en extraordinarias, ¿no? Después, yo creo que la mayor debilidad de ese DNU va a ser enfrentar a la justicia, claro, porque me da la impresión que quien no va a poder eludir una declaración de inconstitucionalidad con todos los precedentes que tiene es la propia Corte Suprema de Justicia, ¿no? Margarita, ¿y a usted le hubiese parecido, le parecería correcto que en lugar del DNU hubiese un proyecto de ley con esas características? Nosotros le propusimos, incluso en una reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara, con el ministro del Interior, ¿por qué no convierten esto en proyectos de ley? A mí no me gustó, porque después podemos analizar lo que tiene que ver con ese paquete de ley ómnibus que mandaron después. A mí no me gusta esa idea de un paquetón semejante con la pretensión de que eso sea aprobado casi a libro cerrado, todo junto. Porque cuando llegó el proyecto de ley, celebramos. Es muy bueno que reconozcan que esto debe pasar por el Congreso, que esto se tiene que discutir en el Poder Legislativo, lo celebramos. El problema que es que cuando nos empezamos a encontrar con un proyecto de ley, un presidente que dice todos los que no firmen esto son desde coimeros, crápulas y cuantos insultos nos pudo haber dicho, en realidad no es una buena estrategia para el presidente, trabajando, como dije, con la Constitución en la mano, con el Congreso integrando los poderes de Estado, no de esta manera. Y el problema que tiene el proyecto de ley, de la misma manera que lo tenía el DNU, en otro sentido, pero también en el filo de la constitucionalidad, es que tiene una pretensión de delegación de facultades del legislativo al ejecutivo que está expresamente prohibida por la Constitución también. La Constitución no permite la delegación en esos términos, en esa dimensión, que viene a ser la suma del poder público. Eso está expresamente prohibido en la Constitución. Y si uno mira el artículo de declaración de emergencia con facultades, habla de la emergencia
fiscal, impositiva, previsional, administrativa, social, económica, de defensa, de seguridad, de salud. Todo. Es imposible pensar en eso como una cuestión única, ¿no? ¿Qué intención ves detrás de todo eso? Bueno, es una buena pregunta que me la he tratado de formular. ¿Cuál es la estrategia? Algunos colegas de ustedes cuando me consultan sobre eso me dicen, pero ¿no creen que puede haber una intención de negociación atrás de todo esto? Que es decir, bueno, voy a dejar esto de lado. Ojalá fuera así. Eso me parece que sería, digamos, una estrategia relativamente inteligente, que decir, bueno, mando todo esto porque atrás de todo esto lo que voy a hacer es ceder y conceder y la negociación es esa. A mí, en principio, no me da esa impresión y me inclino más por una estrategia que va más en la línea de lo que el presidente viene haciendo, que es instalar esta nueva grieta en la cual él está de un lado y todos los demás nos hace confrontar con una sociedad. Por eso digo, empezó con su juramento y su discurso de espaldas a la Asamblea Legislativa y después insultándonos todos los días siguientes. Sí, hablando de coimeros, digo, está hablando del tema de la coima otra vez. Por eso Ahora, una cosa vos venís de la tradición, sos tuviste muchos años en el radicalismo. Claro. De ahí te formaste. Acá hay cosas que digo, porque pareciera que dicen, no, tienen que arreglar con las provincias, algunos gobernadores van a decir que su gente vote para acá, vote para allá. Acá se está poniendo en juego, por ejemplo, YPF, que es una empresa que da ganancia, que encima es una sociedad mixta, que es un sistema tiene moderno, valor estratégico. Tiene valor estratégico, todo. Están poniendo el Banco Nación, las centrales atómicas. Digo, realmente si esto... Digo, lo nombré YPF porque fue fundada por Irigoyen en 1922. Sí, sí. No, pero además... Entonces digo, si esto cualquiera viene... Esto es mucho más que una reforma constitucional que intentan sacarse levantando la mano con el 51%. Porque si vos aprobás esto, estás aprobando algo que en verdad tendría que tener una mayoría calificada, ¿o no? En algunos casos sí. A ver, los ejemplos que vos estás dando son los que yo doy cada vez que me piden una opinión sobre el capítulo privatizaciones. Es imposible abordar ese capítulo con una posición general, privatizaciones sí o no, porque adentro de privatizaciones yo me asombré cuando empecé a leer cuáles eran las empresas, algunas ni sabía que existían y por supuesto digo sáquenselas de encima ya, ni deberían estar. Ejemplo, hay una empresa que es una constructora de viviendas para la Armada. ¿Qué tenemos que ver con eso? Que terminan pagando todos los argentinos. Ahora, no es lo mismo, y siempre doy el ejemplo, YPF por este valor estratégico que tiene y porque da ganancia. Claro, porque Brasil, México, hasta Chile mantiene el cobre. Pinochet no sacó el cobre de la estatización. Pero es una locura. Pero lo que está planteando Milei es lo que dijo en campaña, ¿eh? ¿El qué? No, el YPF nunca. Está bien, pero vos lo materializás, perdón. El YPF ni el Banco Nación. Lo que está planteando Milei es lo que dijo en campaña. Pero no, él dijo que iba a vender lo que no andaba, no DNU, lo que andaba. En campaña nunca fue letra chica tampoco. Y el ejemplo, perdón, el de Banco Nación también yo lo doy porque se trata del Banco Nación como si fuera solo una entidad financiera. Claro. El Banco Nación es una entidad de fomento que sostiene en todos los puntos de la Argentina, sobre todo el fomento al desarrollo de las economías regionales, de las pequeñas empresas. Ese es su valor más importante en el caso del Banco Nación. Eso es algo que no se puede perder. Y que nunca anduvo mal, digo, que tenga deuda del Estado no quiere decir que el Banco Nación dio deuda. El Banco Nación nunca dio deuda. Me parece que, por eso digo, hay que empezar a discutir y rechazo totalmente la pretensión de que esto pueda ser tratado como un paquete, porque hay que mirar los contenidos. Hay un capítulo en los inicios, por ejemplo, que es todo lo que tiene que ver con desburocratización, digitalización, despapelización, excelente. Eso lo está firmo bárbaro. Ahora, claro. Ahora tenés muchos otros contenidos, todo lo que tiene que ver con la afrenta a la cultura, el Fondo Nacional de las Artes, el cine, el teatro, las bibliotecas. Eso es tremendo. Pues yo, ¿qué país que tiene aspiración a desarrollarse, a su inserción en el mundo, va a arrasar con la cultura de esta manera? Y el tema de la regulación, por ejemplo, de los remedios, el tema de... Bueno, eso es muy grave, eso está en el DNU sobre todo. Sí. El DNU, como yo dije, mirando la constitucionalidad no resiste. Ahora, cuando te metes en los contenidos, tiene contenidos muy embromados, sobre todo el tema de la salud. El tema de las farmacias, el tema de las farmacias es tremendo.
en realidad fue toda una conquista la receta electrónica como un medio, la digitalización, todo eso. Ahora, no podés hacer eso obligatorio prohibiendo la receta manual. Totalmente. Hay cantidad de gente que no puede acceder, ¿no? Respecto de la cuestión de los clubes y su posibilidad de conversión en sociedad anónima, quizás uno pensaba, ¿cuál es la... Ni necesidad ni urgencia, claro. claro. Bueno, ese es el otro ejemplo. Los clubes, y hay otro artículo peor todavía, que es el de la reventa de las entradas del fútbol. ¿Qué tiene que ver esto? Yo digo, ¿cómo se explica semejante cosa adentro de la privatización de una cantidad de cuestiones, la salud, la educación, todo eso, con el agravante de que tienen la pretensión, mañana van a empezar a constituir las comisiones, de que todo ese paquetón donde hay cuestiones de cultura, de salud, de educación, la diversidad es enorme, de tratarlo en 4 comisiones nada más. Ahí ¿no? estoy, en un ratito vamos a charlar con Blanco Muiño, que es funcionario nuevamente de toda el área de precios, y me gustaría vos como una persona, un referente del progresismo, me digas si no tiene que haber cierto control del Estado en el tema de la cadena de valor de los alimentos, teniendo en cuenta la poca cantidad de fabricantes que hay en la Argentina, ¿no? Está muy concentrado todo. El DNU deroga Ley de Defensa de la Competencia, deroga el Observatorio de Precios, deroga varias cuestiones. ¿No pensás que tiene que haber un control? Recién veíamos lo de la carne, charlábamos con el tema de Schiaretti. Digo, ¿no crees que tiene que haber el Estado tiene que estar presente en el tema de la cadena de alimentos de los argentinos? Es que no solo en ese, yo no creo en que se pueda prescindir del Estado, porque además hay que mirar esto en términos conceptuales y generales. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto, con esa cosa de liberalización de los mercados, de esto y del otro? Arréglesela cada uno como pueda. Es un concepto claramente neoliberal, donde cuando arreglátelas como puedas, gana el poderoso, gana el muy rico y pierden los más pobres que no tienen espalda para defenderse. Eso es lo que tiene conceptualmente esta cuestión. Atrás del tema de los negocios. Atrás del tema de los negocios, muy embromado, porque lo que habilita también es exactamente eso. Cuando vemos los temas relacionados con la salud o con la cultura también, atrás de eso hay negocios para algunos pequeños, o no pequeños, para algunos grupos económicos que son los que están empezando a grita al revés, mano, ¿pero qué tenemos? ¿No? Una grita al revés, que se va, el vamos por todo al revés tenemos ahora. Bueno, es que ese es el tema. Cuando me preguntaban recién sobre qué es lo que hay por detrás, yo creo que se busca construir esa grieta que es todos los políticos están allá, además tanto se ha criticado, y ahora voy a hablar un poco, si me dejan, sobre la doble moral, que me parece tremenda, pero es lo que estamos viendo, yo digo, a mí me parece increíble, y por eso voy al tema de la doble moral. Los que antes permitieron todas las violaciones y el avasallamiento a las instituciones que hizo el kirchnerismo durante mucho tiempo, hoy se rasgan las vestiduras reclamando institucionalidad. Lo de la CGT me da vergüenza ajena, por supuesto. Ahora, al mismo tiempo, la doble moral también es lo que reclamaban el republicanismo, y hoy, como están sentados en los sillones del gabinete, se callan la boca y entienden que se atropelle la Constitución como quieren y el sistema republicano. Clarísimo. ¿No? La Constitución establece que el Congreso, a través de una comisión bicameral primero, tiene que analizar el DNU. Y se ve a la política en el Congreso muy pasiva, sin reclamar que esa comisión empiece a trabajar, se conforme. ¿Por qué pasa eso? Teniendo en cuenta que hay muchas críticas al DNU, pero al mismo tiempo la política no está reclamando que el Congreso cumpla su función de controlarlo. Sí, nosotros estamos reclamando a tal punto que reclamamos incluso que el Ejecutivo estaba hasta en deuda con el DNU previo, que era, por ejemplo, el de la Ley de Ministerios, que no tenía tanto problema y tampoco lo habían enviado. Con la dificultad que creo que hay, salvo que se haya resuelto en las últimas horas y no lo supe, es en la discusión sobre la conformación, no en Senado, que ya están designados los miembros, sino en diputados, porque hay una disputa con el Frente de Todos, que reclaman 4 lugares, se le van a asignar 3, y entonces no mandan los nombres de los 3. Nosotros le dijimos al presidente de la Cámara, constituyan igual la comisión y dejen los lugares libres para que los completen después, digamos. No puede estar paralizado esto y no tratarse y no resolverse. Pero insisto con que creo que el DNU va a tener más dificultades en el ámbito del Poder Judicial que del Poder Legislativo. Entre otras cosas porque tenemos una muy mala ley reglamentaria, que es otro de los clavos que nos dejó Cristina cuando presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, que le da más valor
a un decreto que a una ley. La ley necesita ser aprobada en 2 cámaras para ser tal. El DNU tiene vigencia con que solamente una cámara lo confirme. Claro. O si no se trata, sigue siendo vigente, ¿no? Por último de lo último, ¿con quién se ve haciendo acuerdos usted con el GEN, ¿no? En el marco de lo que ha sido consecuente con su ideología y demás hoy, con un sector radical, con algún sector peronista? ¿Dónde se encuentra? Sí, a ver, me parece que hay que entender la reconfiguración del escenario político. Una observación, Mariano, a algo en la introducción que se había planteado. Juntos por el Cambio no existe más. Partamos de eso. Está bien, ¿no? yo dejé, digo, claro, no sé si existe, no existe, no sé. Claro, no, ya no existe como interbloque, que era como funcionaba hasta el 10 de diciembre. Hoy nosotros tenemos conformado un interbloque muy, pero muy diverso, con sectores que vienen del PRO, con los 2 diputados socialistas de Santa Fe, con sectores que vienen del peronismo en realidad, con sectores que vienen del liberalismo como López Murphy, nosotros el GEN, muy diverso. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es un poco el reflejo de un escenario político hoy tremendamente diverso, atomizado, fragmentado. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es decir, bueno, sobre la base de algunos principios y valores generales, estamos uniendo todo esto porque nos parece que es necesario dejar de fragmentarnos y es tiempo más vale de hacer un bloque un poco más grande. ¿Quién conduce ese? Pichetto es el presidente del bloque. No, por eso, yo me llamaba la atención porque el otro día vinieron acá referentes del socialismo justamente a charlar. Esteban Paulón. Esteban Paulón, y claro. Bueno, me llama la atención que esté en un grupo conducido por Pichetto, porque más allá, como decís vos, pueden en su momento buscar alianzas, pero Pichetto se mostraba siempre últimamente como bastante más conservador. Sí, hoy tenemos dentro de lo que es esa diversidad, y además, porque me preguntan muchas veces, pero ¿y cuando empiecen a votar los contenidos se van a mantener que estamos juntos? Diciendo? Vamos a mantenernos juntos, lo que no quiere decir que haya algún aspecto, algún capítulo, un artículo, un contenido donde puede haber, pero es que eso lo vas a ver igual en el bloque radical, en el bloque PRO y en el bloque peronista. Adentro de los bloques que incluso están armados con un solo partido, también vas a encontrar votos diferentes. Los libertarios que rompieron ya le votaron una ley a Kicillof. Claro. Margarita.